todos, sobre todo a don José Luis Sánchez, que es el que hace posible que todos los amigos, todos los estudiosos, todos los lectores de Julián Marías, pues podamos al menos reunirnos una vez al año, podamos vernos, poder charlar y poder profundizar en el pensamiento de este gran filósofo, del que todos somos seguidores, y lo que tratamos es de aportar más luz en su pensamiento, tratar de que llegue a más gente, sobre todo por la utilidad práctica que tiene toda su filosofía, sobre todo cuando hablamos sobre la vida humana, sobre el ser humano y todo lo que ello conlleva, ¿no? Esta tarde comenzamos o seguimos, ¿no?, este congreso con esta mesa de expertos. Yo soy el profesor Ildefonso Rodríguez y me acompañan a mi izquierda don Joan Albert Ballester. Él es doctor en filosofía, a la vez que licenciado con grado también en filosofía. Se doctoró con una tesis sobre el cristianismo en Julián Marías. Y a mi derecha pues me acompaña don José Alfredo Periscancio, que es doctor en filosofía del derecho, licenciado en derecho y también en filosofía y ciencias de la educación. También es investigador en filosofía y cine. Y esos es precisamente dos de los temas que nos acompañan en esta mesa de expertos, ¿no? Dos temas de los que Julián Marías era amante, ¿no? Era amante del cine, era el filósofo que amaba el cine, y como ha dicho antes don Enrique, pues era también el filósofo que amaba a Dios. Por lo tanto, son dos temas muy presentes en la filosofía y en el pensamiento de Julián Marías, tanto el cine como Dios. Son dos temas que él siempre ha tenido presentes, pero porque estaban ahí. Él los encuentra en su propia realidad. Él encuentra el cine en su realidad y le sirve para estudiar al ser humano, ¿no? De alguna manera él dice que el ser humano con su alma es un misterio, ¿no? Un misterio cercano y hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, la ciencia no puede estudiar al ser humano, no podemos meter lo humano en un tubo de ensayo, no podemos llevarlo al laboratorio. Pero sí que dice que a través del cine sí que podemos experimentar, sí que podemos acercarnos en la medida de lo posible a la vida humana y ver al hombre vivir, verlo a través de la pantalla haciendo un ejercicio de imaginación y ver cómo puede ser esa vida humana a través del cine. ¿Por qué? Porque son actores, porque son historias de ficción, pero que se refieren a la vida humana, se refieren al drama humano. Dice que el cine es importante, es interesante porque en él vemos vivir y precisamente por ello podemos acercarnos a lo humano, a la forma de ser de las personas, a cómo lidiamos con la vida. Siempre es interesante porque a mí me llamaba mucho la atención cuando Julián Marías decía, por ejemplo, en el cine podemos ver a una persona a la que le han dicho que no. Efectivamente, eso pertenece a nuestra intimidad, ¿no? Cuando nos dicen que no, nos quedamos solos. ¿Cómo lidiamos cada uno de nosotros con esas circunstancias? En el cine lo podemos ver cómo a esta persona a la que le dicen que no, puede ser una cuestión laboral, puede ser una cuestión sentimental, que pertenece a esa intimidad donde uno se queda solo. En el cine lo podemos ver, ¿no? Es decir, cómo reaccionaría fulanito, cómo reaccionó menganita, cómo reaccionó, eso lo podemos ver en el cine, que como digo, le sirve a Julián Marías como una herramienta antropológica para ver las posibilidades humanas. Por otra parte, como no, también tenemos esa otra realidad, la de Dios, ¿no? Que también Julián Marías se encuentra en la realidad, porque efectivamente Julián Marías llega a Dios a través de lo que él observa en la realidad, partiendo de lo dado, partiendo de la realidad, considera que es necesario un creador, considera que es necesaria la figura de Dios dentro de nuestra vida. Por ello es tan importante Julián Marías a la hora de inculturizar la fe. Es tan importante su filosofía que la aprendamos, que la retengamos, que la sepamos, sobre todo para poner la fe, para poner el cristianismo sobre todo encima de una mesa y podamos discutir, podamos hablar de él, incluso con personas que no son creyentes. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque partimos de la realidad, estudiamos la realidad y en ella Julián Marías encuentra a Dios y parte de ella para llegar a él, parte de la criatura para llegar a su creador, parte de lo creado también para llegar al creador. Entonces, por eso es tan importante para Julián Marías la figura de Dios. Y por ello, nuestros dos expertos de Julián Marías pues nos van a hablar sobre estos dos temas. Incluso el doctor don José Alfredo nos va a poner en relación el tema de Dios con el tema del cine, con esta herramienta utilizada por Julián Marías. Por ello, pues, sin más preámbulos, ¿no?, damos la palabra al doctor don José Alfredo Peris. Es un placer también presentarle, tenerle aquí con nosotros y seguro que nos ilustra, sobre todo porque es muy interesante la relación que hace. Su ponencia se llama Dios y el camino hacia la paz, las relaciones entre el personalismo fílmico en Leo Macari y el director de cine Leo Macari y la antropología cinematográfica de Julián Marías. Por eso que es muy interesante, puesto que hace de bisagra, ¿no?, entre estos dos temas, Dios y el cine, y por ello la ponencia de don José Alfredo nos va a ilustrar muchísimo sobre estos dos temas. Le cedemos primero a él la palabra, luego el doctor don Joan Albert
cerrará esta mesa de expertos. Luego tendremos una pequeña charla, si quieren, con algunas preguntas en las que podamos hablar sobre estos dos temas presentes en la filosofía de don Julián Marías. José Alfredo, cuando quiera. Muchísimas gracias, Ildefonso. Para mí es un honor muy grande compartir esta mesa contigo y con el doctor don Joan Albert, y es una delicia que don José Luis pues persevere en la constitución de la Escuela Valenciana de Julián Marías, ¿no? Y una de las cosas que veo, está aquí la secretaria de la Facultad de Medicina, la doctora María Díaz del Rey, a la que saludo con todo afecto. Una de las cosas que voy viendo en nuestros alumnos del grado en filosofía es que cuando llegan a cuarto son vocacionalmente admiradores de Julián Marías. No es algo que lo hayamos preparado para decir, oye, o te sabes bien a Marías o aquí no promocionas. No, es algo que realmente a mí me conmueve. Es decir, me conmueve porque sí que se nota que hay ahí una comprensión profunda de lo que significa don Julián Marías, tanto para ser un recto cultivador de la filosofía, cuanto para que esa filosofía haga justicia a la realidad de la fe, ¿no? Y no sea ni su enemiga ni su antagonista, ¿no? Yo, del debate que ha planteado antes don José Luis, es un debate viejo, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo que se solía decir que por cierto que sobre eso trabajó en uno de sus primeros retos don José Luis, la relación entre Julián Marías y Karol Wojtyła. Es decir, es lo mismo que a veces se le ha achacado a Juan Pablo II, ¿no? Es decir, cómo ahora se resucita una filosofía cristiana. Bueno, yo ahí lo que concedo es que a lo mejor el imaginario filosofía cristiana a veces resucita modos de hacer filosofía como los que llevaron a esa injusta calificación de la tesis de Julián Marías, ¿no? Una especie como de embotellamiento del cristianismo en una filosofía sin posibilidad de amplitud. Pero yo creo que si se plantea la filosofía cristiana como el servicio cristiano a la filosofía, servicio del cristianismo a la filosofía, o como en una de sus últimas obras insiste don Julián Marías, la perspectiva cristiana, es innegable que tiene que haber y tiene que cultivarse una filosofía cristiana que esté dispuesta a comprender la dignidad de la persona humana desde el acontecimiento de la encarnación, porque ya no se puede decir ni más del hombre, ni puede haber un mejor camino para reconocer a Dios, ¿no? Entonces sería como una especie de huida injustificada que ahora tuviéramos dudas si tenemos que cultivar una filosofía cristiana. Sí, pero como un servicio, sí, pero como un servicio irrenunciable, es decir, como algo que no podemos dejar de hacer. Bueno, y eso ha sido una muestra inacto de eso, ha sido la conferencia que ha precedido, la maravillosa, la sapiencial conferencia que nos ha dictado el doctor don Enrique González, que es una muestra clara de que hoy en día para hacer filosofía pues no podemos no reflexionar sobre cómo se ha manifestado el misterio del hombre a raíz del misterio de Cristo. Bueno, y después de todo eso voy a intentar, esa ponencia es tanto de don José San Martín como de un servidor, es decir, don José San Martín y yo trabajamos juntos y entonces conocedor él que por circunstancias personales no iba a poder estar aquí, pues me encargó que yo hiciera de portavoz de la misma. Pero lo que voy a contarles lo hemos trabajado entre los dos y si hay alguna cosa que no está muy bien, pues será que yo a última hora no he sabido entender del todo lo que estábamos compartiendo, ¿no? El título de la misma, como ha dicho Ildefonso, mi joven maestro, es decir, yo aprendo del cine en Julián Marías gracias a su tesis, dirigida por don José Luis, que más que una tesis es un tratado, es decir, está todo, ahí está todo, lo que tiene que contener una reflexión sobre la filosofía del cine en Julián Marías, y a partir de ahí se puede desarrollar, pero tienes el tratado, es decir, ahí está. Pues como ha leído él, se trata de Dios y el camino hacia la paz, las relaciones entre el personalismo fílmico en Leo Macari y la antropología cinematográfica en Julián Marías. 1. Algunos textos de referencia. El título de esta contribución pone en relación 3 textos que con mucha claridad sitúan la visión del cine. Uno del director Leo Macari, 1898-1969, y 2 del filósofo Julián Marías, 1914-2005. El primero es un breve editorial que Leo Macari
publicó en 1947 en la revista Photoplay, con ocasión del estreno de su película Good Sam, El Buen Sam. Traducido al castellano suena así. Cito ahora, Macari, es una cita un poco larga, cuando termine diré fin de la cita. Hoy desde los 4 rincones de la tierra suena un clamor creciente por un mayor acento en la religión. Hollywood haría bien en escuchar este grito. Hay un lugar en la pantalla para el entretenimiento con un tema religioso. Las historias de pantalla que enfatizan que el hombre tiene algo más que hacer en la vida que satisfacer sus impulsos egoístas ayudarían a dirigir la atención de las audiencias a Dios. En la pantalla, también, la presentación de la oración debe ser más natural. La idea de que los hombres fuertes no rezan debe ser contrarrestada por la evidencia de que lo hacen. Washington, por ejemplo, no estaba en contra de arrodillarse en la nieve de Valley Forge para buscar la guía divina. Hoy la religión responde a los impulsos más profundos del corazón humano. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta tierra? ¿Por qué estoy? Las respuestas a estas preguntas están relacionadas con la felicidad, y si no se dan, tampoco se dará la felicidad. Indudablemente, una de las fuentes de nuestra infelicidad reside en el declive de la fe religiosa. La fe, un don de Dios, es algo que nosotros como nación perdemos a menos que tengamos mucho cuidado. Y actualmente el mal amenazador y peligroso del comunismo se esfuerza por alejarnos de nuestra fe en Dios y, en última instancia, en nosotros mismos. El papel que el resurgimiento del fervor religioso puede desempeñar para asegurar una paz futura y duradera es prácticamente ilimitado. La oración y la religión, dirigiendo los pensamientos del hombre hacia el exterior, ayudándolo a olvidar sus propios deseos egoístas, crean una vida más ordenada para él. La religión jugó una de las partes más importantes en mi propia vida, probablemente cuando decidí hacer Going My Way y The Bells of St. Mary's. Ambas películas tuvieron 3 veces más espectadores que Love Affair, The Awful Truth y Ruggles of Red Cap. En consecuencia, realmente creo que la mayoría de las audiencias de cine están interesadas en los valores espirituales. Como tuve oportunidad de decirlo anoche, agradezco a Bing Crosby y Barry Fitzgerald por sus actuaciones y agradezco a Dios por el tema. Y lo dije desde el fondo de mi corazón. Mi última película, Good Sam, es la historia de un buen samaritano. El tema subyacente es fe, esperanza y caridad, y el más grande de estos es la caridad. La religión no debe ser vendida a corto plazo. Los Estados Unidos fueron fundados en una creencia en Dios, el Creador. Cuando rechazamos este principio del americanismo, nos abrimos a todas y cada una de las influencias subversivas que nos robarían nuestra más preciada herencia. Hasta ahí la cita. Son palabras de un cineasta católico de origen irlandés por parte de padre y francés por parte de madre. Están escritas en 1947, en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Como veremos, fueron tiempos en los que América no experimentó la euforia de haber vencido en la misma, sino una crisis espiritual, una duda profunda sobre sus propios ideales. Frente a ellos, unos americanos se refugiaron en perspectivas utilitarias, en el crecimiento del bienestar como única respuesta. Otros creyeron ver en el comunismo la nueva versión de los ideales de la Revolución Americana de libertad, igualdad y búsqueda de la fraternidad. Macari, como Frank Capra o John Ford, puso de relieve la crisis del humanismo, el vacío que la persona podía experimentar cuando de un modo u otro se alejaba a Dios de la vida de las personas. 2. La antropología cinematográfica y la religión como atributos humanos en Julián Marías, la intrínseca relación entre dignidad de la persona humana y su dimensión religiosa. Por su parte, Julián Marías estableció con claridad la importancia del cine, como acaba de recordarnos Ildefonso, para la completa elaboración de su antropología. Este descubrimiento le llevó a proponer la existencia de una antropología cinematográfica. Cuando escribió un libro titulado Antropología Metafísica, el más personal de mis libros estrictamente filosóficos, cuenta en un discurso posterior, me di cuenta de lo que debía al cine. Muchas ideas que en él alcanzaron formulación rigurosamente teórica se me habían ocurrido contemplando películas o reflexionando sobre ellas. Había tenido que elaborarlas, hacer que fuesen filosóficas, pero formaban parte de esa prefilosofía de que la filosofía tiene siempre que partir para volver sobre ella
y elevarla al nivel de la teoría de la verdad, justificada, o como prefiero decir, de la visión responsable. Y entonces descubrí algo inesperado y acaso aún más interesante, que puede haber una antropología cinematográfica, porque el cine es, con métodos propios, con recursos de los que hasta ahora no se había dispuesto, un análisis del hombre, una indagación de la vida humana. El segundo texto de Marías pone de relieve otro hallazgo singular, la intrínseca relación entre religión y persona humana. Dice Marías, se olvida demasiado que la religión es un atributo exclusivo de la vida personal. Bastaría esto para reconocer el carácter único del hombre, radicalmente distinto de toda otra realidad conocida. Es asombroso hasta qué punto gran parte de lo que se llama ciencia o pensamiento pasa por alto las máximas evidencias. El sentido de toda religión, el hecho de la posible religiosidad, está ligado a la condición de personas, fuera de la cual ni siquiera es concebible. La asociación que podemos, hasta ahí la cita de Marías, la asociación que podemos realizar entre los textos de Macari y los de Marías remite a una intrínseca relación entre la dignidad de la persona humana y su dimensión religiosa. Macari lo argumenta desde la tradición política de los Estados Unidos. Marías desde una filosofía de la vida humana que encuentra en el misterio de lo personal el punto de partida de sus reflexiones. Ambos coinciden al descubrir que lo que está proponiendo Macari para el cine y Marías para la filosofía es una decidida alternativa al materialismo rampante del siglo XX, particularmente en su segunda mitad. Una mirada más atenta a la persona humana hace ver en ella la innovación radical que supone, lo recordaba don José Luis. Marías lo explica con suma detalle como una línea argumental constante en su obra. Macari lo sitúa en la pantalla. Tanto los primeros planos de sus personajes como los gestos que intercambian entre ellos muestran que los seres humanos tenemos una inagotable profundidad que se hace patente en los vínculos que establecemos con los demás. Profundicemos lo que nos han propuesto en los fragmentos que hemos reproducido. 3. Hay un lugar en la pantalla para el entretenimiento con tema religioso. Hoy la religión responde a los impulsos más profundos del corazón humano frente a los peligros de los totalitarismos. Macari considera que sus películas de 1944, Going My Way, y de 1945, The Bells of St. Mary's, habían conseguido un éxito extraordinario precisamente por su temática religiosa, no a pesar. Considera que en ese tiempo, ya en 1947, se puede constatar que en el mundo hay un clamor por la religión y que Hollywood deberá saber responder al mismo. Su convicción es meridiana. Hay un lugar en la pantalla para el entretenimiento con un tema religioso. Conviene que no se nos pase por alto el orden con el que se presentan los contenidos. Primero entretenimiento, luego tema religioso. En efecto, Macari no cede un ápice en sus habilidades como cineasta para introducir el tema religioso. Sus películas son sumamente divertidas y atraen al público. Recordemos lo que confesó a Serge Dany y Julie Noams acerca de lo que pretendía con su cine. Cito, me gusta que la gente ría, me gusta que llore, me gusta que la historia cuente algo y me gusta que el público, antes de salir del cine, se sienta más feliz de lo que estaba cuando entró. De este modo, fin de la cita, para Macari un cine con tema religioso podía ser completamente entretenido, pero también de ese modo invitaría a que los espectadores elevasen sus expectativas, su sentido moral, más directamente a que combatiesen su egoísmo. Repetimos, las historias de pantalla que enfatizan que el hombre tiene algo más que hacer en la vida que satisfacer sus impulsos egoístas, ayudaría a dirigir la atención de las audiencias a Dios. Insistimos en que para Macari algo así no resulta forzado. Responde a un clamor de la humanidad, no considera que hay que imponer lo religioso. De lo que hay que guardarse es de lo contrario, de su interesada ocultación o de su falseamiento. La cita de George Washington rezando. Las personas de todas culturas y lugares con frecuencia elevamos nuestra mirada al cielo, anhelamos, encomendamos, como una reacción adecuada a la conciencia de nuestra plenitud frente a lo que deseamos o sobre todo frente a las tareas de las que nos sentimos responsables y requieren de nosotros que vayamos más allá de nosotros mismos.
una paradoja que para muchos es un preámbulo fidei, pero que con tanta frecuencia se encuentra en el corazón de las mujeres y de los hombres. Macari insiste, recordemos que está escribiendo en una revista de cine, no en una publicación catequética, hoy la religión responde a los impulsos más profundos del corazón humano. ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Para qué estoy? Las respuestas a estas preguntas están relacionadas con la felicidad, y si no se dan, tampoco se dará la felicidad. Indudablemente, una de las fuentes de nuestra felicidad reside en el declive de la fe religiosa. Como hemos anticipado, la sociedad americana tras la Segunda Guerra Mundial estaba experimentando una profunda crisis. En un estudio sobre el Hollywood de la posguerra, Richard Mulvey señala de manera significativa tal ambiente humano. En 1947, el productor John Houseman, uno de los colaboradores de Orson Welles en la mítica Ciudadano Kane, Citizen Kane, John Houseman teme que las generaciones futuras, viendo El sueño eterno, de Howard Hawks, o El camarero llama siempre dos veces, de Tay Garnett, lleguen a la conclusión de que apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es un país de personas débiles y amedrentadas, con cierto acceso de vitalidad, pero escaso sentido moral, un pueblo confuso, con objetivos imprecisos, que intenta orientarse en las tinieblas de la inseguridad y la corrupción. Se trata de un malestar que Houseman define con rasgos paradójicos. Sigue la cita, como una sensación penetrante, comillas, de desesperación triunfalista, generada por la conciencia de que la bomba atómica ha transformado la estrategia militar y las relaciones internacionales, pero sobre todo el terreno en que cultura y conciencia ahondan sus raíces. En este punto termina, ¿quién tiene la valentía de ser optimista? En otro lugar, ya hemos considerado que se trata de una pregunta que autores como Capra intentaron contestar, lo que vamos publicando en el blog. Macari va en la misma dirección y propone una mirada de fe que pueda ayudar a recuperar el verdadero humanismo. La fe, un don de Dios, es algo que nosotros como nación perdemos a menos que tengamos mucho cuidado. Y las críticas al comunismo de Macari buscan poner de relieve lo que considera que es su mayor peligro. Una propuesta política estatalista y mesiánica que agrave el momento de falta de confianza en las personas y sus valores trascendentes, que es la propia de la sociedad americana, y que conduzca a la sumisión respecto a una nueva forma de totalitarismo. Macari ya había advertido sobre los peligros del totalitarismo en la comedia realizada con los hermanos Marx, Duck Soup, Sopa de Ganso. Julián Marías comentó esta película y señalaba sobre la misma. Esto se ve con especial claridad en las últimas prodigiosas secuencias de la guerra entre Fridonia y Silvania, que muestran toda la intención casi aristofanesca de la película. Son una maravilla de invención, de humor, de facundia, de sorpresa. Esos proyectiles que cruzan la habitación y de los que se busca la protección de una persiana, el matizadísimo cambio constante de épocas y uniformes, el desfile de soldados de gala sobre cuyos cascos va percutiendo Groucho, mientras Harpo con sus tijeras va cortando uno tras otro los pulmeros despochando al ejército. La parodia de la opereta, de los gestos belicistas, de hace algo más de 60 años, polvos cuyos lodos, dice Marías, han cubierto después el mundo, sin perder el buen humor y la alegría. Este es el matiz de Sopa de Ganso. Es ácida, pero no avinagrada. Diríamos que está condimentada con limón, o acaso, como parece pedir este volátil, con naranja. Macari denunció la versión nazi del totalitarismo en Once Upon a Honeymoon, hubo una luna de miel, en tiempos en que la opinión pública norteamericana no estaba completamente decantada contra el nazismo. Y también desenmascaró la expresión totalitaria del marxismo en My Son John, mi hijo John. Aquí siguió insistiendo en que el riesgo es crear estructuras que consideran que tienen valor superior a las personas concretas, bien sea de un modo definitivo o con un mero momento del proceso dialéctico. Autores personalistas como Verdiaev o Mounier ya habían advertido de ese riesgo. El humanismo marxista busca que lo que puede haber de acertado en sus planteamientos justifique sus errores. Es decir, que sus críticas al individualismo burgués y la explotación económica de los trabajadores sean un absoluto no sometido a crítica por la urgencia de su intención.
una versión más elaborada de que el fin justifica los medios, bajo cuya capa se cometieron en el siglo XX las mayores atrocidades contra la humanidad. Pero el acento de Macari, como el de Marías, no se encuentra en la contraposición de ideas, sino en la exposición de la vida humana, de la vida de las personas. Por eso está convencido de que el papel que el resurgimiento del fervor religioso puede desempeñar para asegurar la paz futura y duradera es prácticamente ilimitado. La oración y la religión, dirigiendo los pensamientos del hombre hacia el exterior, ayudándole a olvidar sus propios deseos egoístas, que eran una vida más ordenada para él. La propuesta es clara. Las personas del siglo XX y por extensión del XXI pueden cultivar aquello que crea dudas sobre su dignidad y su valor, o pueden cultivar certezas que les ayuden a vivir humanamente. No se trata de proponer una religiosidad exterior, sino de concitar aquello que desde la fe puede orientar el pensamiento de las personas, favorecer que olvidemos el egoísmo, que nos propongamos una vida comprometida por la paz. 4. La filmografía personalista de Macari. ¿Cómo voy de tiempo, Ildefonso? 10 minutitos. 10 minutos. A por ello. Macari justifica con entusiasmo el papel que en su filmografía han desarrollado sus últimas películas, más expresamente religiosas, y como hemos visto muestra que han sido las más exitosas de su carrera, incluso desde un punto de vista pecuniario. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de justificar don José y quien les habla en un artículo sobre el personalismo en las primeras películas de Leo Macari, no fue algo que se improvisó. Debemos señalar algo suyo que casa perfectamente con la filosofía de Julián Marías. En sus cortometrajes, así como en sus primeros largometrajes, Macari realizó un aprendizaje sobre cómo presentar en la pantalla a las personas. Y lo hemos resumido en 4 puntos. La amplitud en la presentación de la persona sin reduccionismo alguno. La creación plástica de vínculos entre los personajes que, lejos de estar aislados, crecen e interactúan en la pantalla. La sensibilidad para captar la humanización que conlleva la irrupción del rostro de la mujer como una llamada a elevar el amor humano. Y la experiencia cristiana de la gracia, esta sí, que tendrá su expresión más plena ya no en las primeras películas, sino en las 3 que Macari señalaba como las más expresamente religiosos. Estos rasgos, los 3 primeros, se dan tanto en sus cortometrajes como con Charlie Chase, Max Davison, él creó el dúo, Laurel y Hardy, o con otro dúo femenino que él creó paralelo a Laurel y Hardy, Anita Garvin y Marion Byron, como en sus primeros largometrajes. Pero ya a mediados de los años 30, Macari dirige una serie de películas cuyos contenidos antropológicos muestran una finura cada vez mayor en la descripción de la persona humana. Ruggles of Red Gap, Nobleza Obliga, presenta a Ruggles, Charles Lawton nada menos, un criado inglés que es vendido como prenda de juego a una familia americana. A lo largo del film, el sirviente se va transformando por el trato igualitario que recibe de la nueva familia. El punto cumbre de la película se produce cuando recita de memoria el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Lo hace en la cantina del pueblo ante la admiración de los presentes, que sí que son americanos, no como él, que es inglés, que no lo recuerdan. Las palabras finales suenan con una trascendencia singular y son un testimonio fehaciente de un medio de hacer política abierto a la acción de Dios, y además con esa manera tan propia que tenía de pronunciar Charles Lawton. Sin embargo, en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos glorificar este suelo. Los valientes hombres que aquí combatieron, vivos y muertos, lo han consagrado muy por encima de nuestro escaso poder de sumar o restar méritos. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí se diga, mas no olvidará jamás lo que ellos han hecho. Nos corresponde a los que estamos vivos, en cambio, completar la obra inconclusa que tan noblemente han adelantado aquellos que aquí combatieron. Nos corresponde ocuparnos de la gran tarea que nos aguarda, inspirarnos en estos venerados muertos para aumentar nuestra devoción por la causa a la cual ellos ofrendaron todo su fervor. Declarar aquí solemnemente que quienes han perecido no lo han hecho en vano, que esta nación, bajo la guía de Dios, va a renacer en la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Make Way for Tomorrow, Dejad el paso al mañana, interpela sobre el 4º mandamiento de una manera demoledora. Pone en pantalla una familia que ni los padres se han sabido asegurar el futuro, ni los hijos han contado con tenerlos que acoger en su vejez.
El resultado es que el matrimonio de ancianos que se quiere entrañablemente tendrá que ser finalmente acogido por separado y vivir así sus últimos tiempos. La madre se quedará en una residencia sin que el padre lo sepa. No hay más referencia religiosa que la mención al precepto de la ley de Dios, pero toda ella es una pregunta. ¿Qué clase de vida humana estamos configurando cuando no correspondemos con gratitud a nuestros padres? Bien, por avanzar un poquito más, The Awful Truth fue una maravillosa, la pícara puritana, extrañamente traducida así al castellano, una maravillosa película de rematrimonio en donde muestra que el matrimonio del futuro tiene que contar con la igualdad, la comunicación, la complementariedad, el humor y la alegría entre el varón y la mujer, y desde ahí se constituirán familias personalizantes. Y en Love Affair, que es una historia en donde pues es un playboy y la amante de un millonario se enamoran en un transatlántico y experimentan un amor distinto al que han tenido hasta ese momento. Y hacen una escala, entran a ver a la abuela del playboy, y la abuela es una mujer así de un porte aristocrática que tiene una capilla, entran los en la capilla y bajo la imagen de Nuestra Señora reciben como un movimiento interior que les hace buscar un amor más puro, ¿no? Vean, por tanto, que Macari va preparando el terreno, no es que de repente haga Going My Way de Verso and Mary sin una base previa, ¿no? Estas dos películas forman un díptico en torno a la figura del padre O'Malley, interpretado por Bing Crosby, maravillosamente. En la primera acompaña a un párroco mayor, el padre Fitzgibbon, interpretado por Barry Fitzgerald, y a otro colega de su misma edad, el padre Timothy O'Dodd, Frank McHugh. En la segunda película, su relación principal es una comunidad de religiosas, de manera particular con la superiora de ellas, la hermana Mary Benedict, nada más y nada menos que Ingrid Bergman. Suele destacarse con plena justificación, lo hacen Pablo Echard, José Luis Garci, Miguel Marías, que Macari huye de la rigidez y de los tópicos y presenta unos sacerdotes y unas religiosas muy cercanos, cargados de humanidad. Creemos que hace bastante más. La figura de O'Malley muestra un modo de actuar modélico a la hora de recuperar la dignidad de las personas, y la receta que emplea casa perfectamente con el concepto positivo de ilusión, tan brillantemente rescatado para el acervo filosófico por Julián Marías. En efecto, para O'Malley, lo que hace que una persona se considere deprimida, sin rumbo en la vida, con sensación de fracaso irrevocable, o lo que explica que los jóvenes desprecien el sentido moral y tomen cualquier determinación para sus vidas movidos por la utilidad o la necesidad, es la pérdida de la ilusión. Pero detectar esto no soluciona el problema. La recuperación de una imagen positiva hacia la propia vida es un ejercicio personal e intransferible, propio, como nos señalaba Enrique, de la unicidad de la persona, como tanto destaca Julián Marías. O'Malley se acerca a cada persona con una estrategia diferente, busca un registro interior que recuerde la belleza para la que estamos hechos. El factor casi común en todos los casos es la música, una canción, una melodía, la letra que se canta, ayudan por lo general a pensar de una manera armoniosa, y de esta manera permiten que el gesto de reconocimiento que hace posible la ilusión. La importancia de las personas, singularmente algunas muy significadas, para captar el sentido de la propia vida. No es fácil trasladar con estas palabras toda la fuerza del cine de Macari para hacer presente estos contenidos personalistas. Las películas pueden y deben ser tratadas en un sentido como filosofía, nos han recordado Stanley Cavell y Robert Pippin. En el caso de estas películas, el templo del padre O'Malley tiene un indudable componente de contemplación. Con frecuencia guarda silencio, mira con serenidad, como si estuviera haciendo vacío de sí mismo para que el otro pueda ser, para que su gesto y su palabra sean genuina expresión del mismo. Este tempo es el que permite que la religiosidad sea verdadera, que se deje actuar al Espíritu Santo, que la oración sea un ejercicio de la caridad y la caridad prolongue esa misma oración. O'Malley es un evangelizador del siglo XX que quiere ver a Dios en los demás y que los demás puedan ver a Dios en gestos humanos de caridad y desprendimiento. No hace mucho, si bien con dudas, Juan Manuel de Prada opinaba que Las campanas de Santa María pudieran incluirse dentro de aquellos filmes religiosos que son películas bonitas, pero donde la cuestión religiosa quede diluida en algo costumbrista. Discrepamos del genio de un modo respetuoso y completo. Macari está cerca de Fori de Capra en esta película porque busca plantear situaciones
muy humanas y luchas cotidianas contra pequeñas tentaciones o incluso contra el mal, pero siempre al estilo de Macari, de modo sutil. El padre O'Malley aprende de la hermana Mary Benedict y viceversa. Hay entre ellos una tensión de mutua dedicación que les hace descubrirse como estilos complementarios de evangelización. Macari nos presenta a Sor Mary Benedict enseñando boxeo a un alumno para poder poner la otra mejilla de una manera actualizada. La medida tiene éxito, el niño agredido vence al agresor y acaban haciéndose amigos. La religiosa ha salido airosa de la prueba, pero en su interior sigue teniendo dudas si ha sido un modo adecuado de educar en la renuncia a la violencia. El padre O'Malley coadyuva a las oraciones de las religiosas para que el millonario Horace Bogardus les done un edificio que reemplace el viejo caserón donde está ubicado el colegio. Convence al médico del Macdate, el doctor McKay, para que le sugiera que hacer caridad le beneficiará la salud del corazón. Cuando Bogardus accede, O'Malley no deja de pedir indulgencia a lo alto por si ha sido excesivo en su ceso. En la escena final, O'Malley le confiesa a Sor Mary Benedict que se encuentra quejada de tuberculosis y que ese ha sido el motivo de su traslado. Ella se lo agradece aliviada, prefiere estar enferma a pensar que O'Malley haya obrado contra ella por las diferencias que con frecuencia han tenido. Pero el último plano de O'Malley es una mirada de serena reflexión, como pensando si no ha habido en su expresión un exceso de afecto que hubiese sido mejor no hacer tan explícito. Son luchas interiores por vencer la tentación, por procurar que la gracia se enseñoree ante el mal, que se nutren, como diría Marías, de la confianza de la perspectiva cristiana de la victoria de la redención sobre el pecado. Una victoria que, lejos de llevarnos a un exceso de autocomplacencia, nos anima a ser delicados y vigilantes en el amor a Dios y al prójimo. Sobre las campanas de Santa María dice Julián Marías: su tema no puede ser más peligrosa. Monjas, niños, un capellán comprensivo e innovador, problemas de matrimonios desavenidos, un colegio menesteroso, un rico ambicioso que quiere comprarlo y que al final se torna bienhechor y hace la donación del magnífico edificio contiguo. Espantoso, ¿no es cierto? Imagínese lo que podría ser esa película con un poco menos del talento, humor y destreza cinematográfica. Y sin embargo es excelente. No cae en lo empalagoso ni en lo curso. Es admirable cine del principio al fin, sin más que algún leve desmayo. Hay que verla para comprender lo que normalmente sería un horror, puede llegar a una delicia. Y la razón de ello es que Leo Macari, sigue diciendo Marías, se ha planteado cada problema cinematográficamente, que no se ha confiado al argumento ni al divismo de los actores, sino que ha pensado en planos significativos, que no son mera realidad plástica, tentación de algunos directores recientes, sino humana, vital, pero en forma visual. Y no se ha contentado con el atractivo de sus actores, sino que les ha exigido la función adecuada. Por eso, termina Marías, todos los elementos están actuando, nada es inerte. Salto ya a lo que supone el personalismo fílmico de María. No podemos abordar íntegramente la obra de Macari para mostrar su coherencia personalista, pero sí creemos necesario justificar por qué se puede considerar su estilo como tal. Y lo vamos a desarrollar, como lo expusimos en el artículo que hemos referido, con la obra de el hijo de Julián Marías, Miguel, Leo Macari, Sonrisas y lágrimas. Miguel Marías sostiene que el tema de la persona es el que mejor define el cine de Macari. En efecto, a la hora de precisar en qué consiste su personalidad como autor, Miguel Marías pone en primer plano el tratamiento que Leo Macari hace en la pantalla del ser humano como persona. Y en eso considera que es su estilo propio. Y coincide con lo que Macari cuenta de cómo a él le gustaba hacer las películas. A él le gustaba que las películas, los acontecimientos fueran de uno para otro como reproduciendo la vida. Una cita de Macari: al público le caía bien el niño, en la película Tú y yo, porque les había hecho reír. Cuando ve a Grant dice: he oído hablar mucho de usted. Y cuando Grant le pregunta qué ha oído, dice: no lo sé, siempre que empiezan a hablar de usted me hacen salir de la habitación. Así podía explicar a los espectadores la opinión que la gente tenía de Grant, sin tener que subrayarlo, y lo conseguía por medio de un personaje que les era simpático. Todas mis películas están construidas así, de hecho tengo una teoría sobre ello, la llamo la inexorabilidad de los incidentes. La idea es que se pasa de una cosa siempre a otra, como la noche al día. Todo lo que sucede está vinculado. Siempre desarrollo mis historias así, a base
de una serie de incidentes que se imponen y que dan lugar a otros incidentes. Yo no hago intrigas. Bueno, pongo ahí unos cuantos ejemplos, pero la idea es esa, es decir, mostrar a las personas. Nos parece obligado poner en relación esta reflexión de Miguel Marías con la visión de Julián Marías, porque contribuye además a tomar buena nota de la trascendencia de Macari, de lo que Macari reflejaba en sus películas. El ser humano es persona, pero no todo él es personal. Lejos de ellos está sujeto a múltiples formas de despersonalización. Bien, ¿qué relación hay entre el personalismo fílmico de Macari y la antropología cinematográfica de Julián Marías? Yo creo que se puede ver que en los dos textos hay una gran coincidencia, pero ha leído Enrique un texto que yo tengo aquí también de la perspectiva cristiana, que me voy a permitir volverlo a leer porque puede hacernos pensar que él también consideraba que en el cine pudiera haber una elaboración antropológica y teológica. Puede haber, citaba también Enrique, dificultades teológicas para pensar el misterio de la Trinidad, sobre todo si la teología se aferra a conceptos inadecuados de origen ajeno al cristianismo y se enreda en ellos. No se puede pensar a Dios como ser supremo escasamente personal, en el fondo deísta. Es necesario intentar pensar personalmente a Dios, con todos los recursos de los que disponemos. Si se mira bien, algunos son muy recientes, y ello no es motivo suficiente para renunciar a ellos. Es menester la incorporación de lo personal a la perspectiva cristiana. ¿En qué está pensando Julián Marías al referirse a recursos recientes y al indicar que ello no es motivo suficiente para renunciar a ellos? ¿Puede excluirse que estuviera refiriéndose al cine? ¿Cabría en ese caso admitir que el personalismo filosófico es también con sus métodos y su manera de proceder una indagación sobre la persona humana que escruta también su radicación teológica? Leo la conclusión y termino. Sobre la antropología cinematográfica de Julián Marías disponemos ya de una excelente bibliografía, tanto los trabajos de Fernando Alonso Barahona, que estará mañana con nosotros, como los de Ildefonso Rodríguez Alcalá o de Alfonso Vasallo, por citar algunos muy significativos, permiten avanzar sustancialmente en el desarrollo de la antropología de Julián Marías. Basado en estas obras y en los propios escritos originales de María, sin olvidar las aportaciones de Miguel Marías, don José y yo hemos propuesto la categoría de personalismo fílmico para acoger la producción de algunos directores que captaron con plena conciencia y profesionalidad la responsabilidad que tenían en contribuir desde su arte a la dignidad de la persona humana. Recojo ahí donde están publicados, pero no les aburro con eso. E insisto, y añado, creemos que con ello aportamos desarrollos complementarios a la antropología cinematográfica de Julián Marías que permiten un mutuo enriquecimiento. Al mismo tiempo se nos plantea una fecunda manera de mostrar la presencia de Dios en la plenitud personal de los hombres y las mujeres de modo ilusionante, entretenido y felicitante. El personalismo fílmico sostiene, si se nos permite expresarlo así, una tesis fuerte de defensa de la dignidad humana como valor cinematográfico. No es que considere que un cine que defiende estos valores es posible, considera que es su más plena expresión y remite a una experiencia humana que muchos cinéfiles experimentamos. Porque un cine así nos hace que cuando terminemos la película estemos serenamente contentos y reconfortados. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, pues hasta aquí la ponencia de don José Alfredo Peris, que como vemos también es un filósofo que ama el cine y es capaz de profundizar en la lectura de esas películas, ese director que es Leo Macari y su personalismo, ¿no? Pasamos ahora a nuestro siguiente ponente, a nuestro siguiente miembro de esta mesa de expertos, que como hemos presentado antes es el doctor Joan Albert Ballester, que nos va a ilustrar con su ponencia la cuestión cristiana en la filosofía de Julián Marías. Ahora exclusivamente, ¿no?, hablamos sobre Julián Marías como un filósofo, es decir, que parte o encuentra a Dios en esa realidad y que hace que podamos mantener un diálogo, un debate con aquellas personas, ¿no?, que son ateas o no son cristianas, y decirles también que todo lo que el cristianismo puede aportar a sus vidas, ¿no?, es decir, todo lo que la verdad del cristianismo tiene, partiendo, como decimos, de la realidad, que es lo que hace útil precisamente ese pensamiento cristiano de Julián Marías. Joan Albert, cuando quieras.
Muchas gracias, Ildefonso. Gracias también a los que están escuchando, que a estas horas de la tarde se hace un poco complicado. Ciertamente me veo un poco abrumado por el nivel de los expertos que me han precedido. Intentaré ser en mi exposición lo más conciso, preciso, sin dejar de lado la agilidad, y espero que tengan en cuenta a este investigador Nobel que está iniciándose en estos temas de la investigación académica. Julián Marías ocupa un lugar en el panorama de la historia del pensamiento del siglo XX, recogiendo la herencia filosófica de sus maestros y de modo más concreto de Ortega. Marías propone un modelo antropológico desde la razón vital que constituye un hito en el campo de la filosofía, así como una novedad. Desde la circunstancia orteguiana, nuestro autor descubre al hombre, a la mujer, al ser humano, como parte de una historia argumental. Este es el punto de partida por el que Marías habla de lo que hemos denominado en nuestro trabajo la cuestión cristiana, una cuestión que constituye un modelo antropológico que alcanza aquellos temas que atañen al cristianismo y a su cosmovisión con respecto al ser humano. Es decir, desde el análisis del hombre podremos analizar la propuesta que el cristianismo hace para el hombre, que no es otra que la persona de Jesucristo, centro, modelo, imagen y razón de ser de la cuestión cristiana. Esta propuesta nos permite ver esta cuestión de un modo razonable, a partir de la experiencia que el hombre tiene de la finitud de su vida y de su deseo de perdurabilidad. Son tres en concreto las obras que don Julián dedica explícitamente al cristianismo. La primera de ellas, Problemas del cristianismo, 1979. La segunda, Sobre el cristianismo, en 1997, obra que escribe a las puertas del tercer milenio y donde establece la conexión entre la historicidad del cristianismo y sus implicaciones hasta ese momento. Y finalmente, en 1999, La perspectiva cristiana, en la que Marías realiza una reflexión esencial sobre la importancia que el cristianismo ha tenido en su vida como filósofo y la influencia que éste ha ejercido en el razonamiento y argumentación de la idea de Dios, así como en su visión y perspectiva con respecto al mundo y a la realidad. La concepción del ser humano para Marías parte de una idea fundamental. Para él, ser cristiano no es una mera filosofía de vida o un conjunto de normas morales, así como tampoco constituye una religión al uso, sino que se trata de la experiencia de un encuentro íntimo con una persona que tiene el poder de cambiar la propia existencia y de hacer al que lo experimenta vivir de una manera nueva. Esta concepción de la vida del hombre permanece constante en su perspectiva antropológica y subyace en toda su obra filosófica, como hemos ido viendo en las ponencias. Aparece, por tanto, en Marías una forma sistemática y académica. En una de sus obras más importantes, su Antropología Metafísica, reflexiona sobre numerosos principios y fundamentos que conforman al ser humano y permiten descubrir todas sus dimensiones en su estructura antropológica. Sin ellos no puede darse el cristianismo, dada la consistencia que dichos principios y fundamentos constituyen como pilares esenciales de la vida cristiana. Hemos hablado también de esto esta mañana con el profesor don Elio Carpintero, con su interesante debate con don José Luis. Partimos, por tanto, de la antropología que propone Marías y de la categoría de persona que utiliza, lo que nos permitirá realizar el análisis de los aspectos cristianos que giran en torno a la concepción de hombre. Nuestro autor, además de ser un gran filósofo, era un hombre creyente. Y esto no quedó relegado a la esfera de su vida privada, sino que es un hecho que cohesiona todo su pensamiento y su trabajo intelectual. Marías vivió en su propia carne, en su historia personal, la cuestión cristiana. Y no solamente de un modo intelectual, sino vital, en su existencia concreta. Acaba de decir hace unos minutos su brillante discípulo, el profesor don Enrique González, que probablemente no haya ningún otro caso en la historia de la filosofía contemporánea de un filósofo cuya vida y obra, desde su primera juventud hasta su vejez, estén tan orientadas hacia Dios. A pesar de tantas dificultades, calumnias e incomprensiones, Julián Marías nunca se desanimó en su tarea de construir una filosofía más apta para hacer inteligible la revelación cristiana. Ciertamente, el total de las cuestiones cristianas susceptibles de ser rastreadas en la obra de Marías es muy extensa, pero trataremos de desarrollar una triple dimensión del cristianismo que nacerá del encuentro con la persona de Jesucristo, a nuestro entender, axis de todo el pensamiento cristiano de la filosofía de Marías.
Para don Julián el cristianismo es el que opera un cambio de rumbo esencial, haciendo que la filosofía vuelva sobre el hombre en su integridad e insista en el momento de su ser personal. Esta es la pretensión, volver al hombre en su integridad, y esto necesariamente pasa por la historia y su evidencia, que no se puede negar, pues qué duda cabe que el cristianismo ha tenido y tiene una impronta importante tanto en Occidente como en el resto del mundo. Chesterton decía: la cristiandad ha sufrido una serie de revoluciones, y en cada una de ellas ha muerto. Pero el cristianismo ha muerto muchas veces y ha resucitado, pues tenía al Dios que conoce la manera de salir de la tumba. En este sentido, Monseñor Sánchez Sorondo decía en el último Congreso Internacional que Marías planteaba de nuevo una antigua y profunda convicción. La filosofía del siglo XX es la más apta para entender y expresar la visión de la realidad presente en el cristianismo. Luego, para él, la filosofía contemporánea es capaz de ofrecer una interpretación intelectual de la revelación y de develar del mejor modo el horizonte cristiano a la historia y al inmediato futuro. Esta es, por tanto, la clave de la filosofía de Marías, su novedad a la hora de ser encarzada de manera razonable en la cuestión cristiana. Para nuestro autor, la categoría de amor es la clave del modelo antropológico que plantea. Tiene una importancia crucial en toda su obra filosófica. La condición amorosa es parte necesaria en las categorías de la estructura empírica de la vida humana, de entender al hombre en su totalidad. La experiencia del amor es general, primordial y única en la cotidianidad humana. Cualquiera que haya tenido experiencia de ser amado sabe que se trata de un tema raíz, que toca los cimientos mismos del ser personal. El bebé que es esperado y cuidado con mimos por sus progenitores, el niño que se sabe querido por sus padres, el adolescente que se ve acompañado con una atención inmerecida, el joven que tiene grandes deseos en la vida y busca valores fuertes y duraderos, el adulto que sabe que las durezas del día a día son insufribles sin esta capacidad, y el anciano que tiene experiencia que en la tarde de la vida solo queda lo que uno ha dado de sí mismo a los demás, sabe que esto no es precisamente lo visible ni lo inmaterial. Pero este amor ha sido creado por alguien y para alguien. Esta categoría necesita de la persona. Por eso Marías dice que la creación se impone como manera adecuada de la descripción del origen de las realidades personales. La persona como tal, si no la vemos como creada, nos resulta literalmente inexplicable, o bien parece violentamente reducida a lo que no puede ser, una cosa. Y esto tiene una importancia nuclear. Persona y no cosa pone de relieve la centralidad del ser humano en toda reflexión antropológica, así como su carácter distinto y, por qué no decirlo, superior al resto de seres vivos, aunque quede un poco mal ahora, con una dignidad y unos derechos que lo hacen sumamente singular, capaz de bien y por tanto capaz de amar, aun cuando esto se manifiesta en el hombre de manera a veces poco amable. El amor en modo alguno es algo que se pueda tener o hacer, sino que es primariamente un estado, o recurriendo a las palabras de la antropología de Marías, una instalación, en la cual se está y desde la cual se proyecta hacia otras personas. Esa básica condición amorosa del hombre se deriva en último término de la estructura esencial de la vida humana y de su estructura empírica. Por eso, desde ese ser antropológico del hombre y su núcleo como criatura amorosa, podremos situarnos en torno a la persona capaz de vivir de modo razonable el planteamiento vital que se propone en la cuestión cristiana. Esto nos parece una gran novedad en el pensamiento contemporáneo, puesto que inquirimos aquí una relación casi natural entre lo que el hombre es y anhela, y con lo que el humanismo cristiano ha venido proponiendo al hombre como modo de vida durante siglos, aunque ciertamente quizá no siempre se haya explicado bien. Es decir, que en torno a la idea del hombre como persona amorosa, su deseo innato de preguntarse por la pervivencia, así como la duda acerca de la aniquilación total del ser, viene a obtener una respuesta en el humanismo antropológico que entraña la cuestión cristiana. El planteamiento sobre el hombre que Marías desarrolla a lo largo de su trayectoria intelectual apunta de forma directa al planteamiento que el cristianismo ha ofrecido al mundo desde su experiencia de vida, con su recorrido antropológico que ha posibilitado al hombre descubrirse persona, creada y amada por amor y para amar, capaz de engendrar vida, de transmitir lo recibido y a la vez capaz de dar respuesta a las cuestiones existenciales que anidan en el corazón de todo hombre.
Hemos visto también esto esta mañana en la ponencia del doctor don Eduardo Martínez, con el tema de la felicidad en Marías. Y esta aportación antropológica a la historia del pensamiento engarzará inexorablemente con la cuestión cristiana y su triple dimensión en torno a la circunstancia del acontecimiento cristiano en torno a la persona: la creación, la muerte y la resurrección. El cristianismo consiste en la visión del hombre como persona. El ser humano y su carácter personal tienen, por tanto, y según Marías, una importancia capital a la hora de hablar de la cuestión cristiana. No estamos, pues, ante una teoría filosófica o ante un proyecto espiritual, sino que esta cuestión tiene un elemento físico importantísimo, cuyo protagonista son el hombre y la mujer, que se ven traspasados, interpelados o acechados por lo que ha supuesto la cuestión cristiana a lo largo de la historia, y que viene hoy a hacerse realidad concreta en virtud de su transversalidad, que atraviesa esta misma historia y llega de forma real a nuestros coetáneos. Porque hablar del cristianismo o de la cuestión cristiana no es comparable a hablar de una cultura pasada o de unas formas de vida que pueden ser más o menos interesantes a nivel etnológico, sino que esta forma de vida concreta e histórica, que es el cristianismo, aparece hoy también en la vida cotidiana de tantos hombres que la viven como algo real, vivo y auténtico. No es, por tanto, comparable a ninguna otra cultura de hace 2000 años, que a modo de estudio aséptico uno puede acercarse a ella por las diversas fuentes que nos ofrece la investigación. Tampoco se trata de representar dramáticamente algo que ocurrió o que ha tenido tantos efectos adversos y tantos favorables. No es este, desde luego, nuestro propósito, sino que desde la categoría de la cuestión cristiana, como un ente vivo y que afecta hoy en el siglo XXI al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, entenderemos la novedad singular que supone la propuesta antropológica de Marías en relación a este acontecimiento. La categoría de persona como criatura amorosa, y como hemos dicho, aporta una novedad en la antropología de Marías. Y de igual manera lo hace en la forma que nuestro filósofo entendió la cuestión cristiana, pues esta forma parte de una idea fundamental en su pensamiento. La creencia por excelencia para Marías es su fe cristiana. Desde ella está mirando al mundo, y sin duda desde ella está elaborando su filosofía. Desde ella porque no puede hacerlo de otra manera, porque siempre se parte de unas creencias básicas en las que se está, y para el mundo europeo estas creencias forman parte de lo que Marías llama la perspectiva cristiana. Pero conviene también tener en cuenta que esta cosmología que nos ofrece el filósofo madrileño no es en absoluto reduccionista, sino que tiene a su vez un carácter universal, válido para todo hombre, pues no hace falta ser cristiano para tener una perspectiva cristiana, pues los siglos de cristianismo han dejado una honda huella en la sociedad, la ciencia y todo el mundo en que nos movemos. Y esto es debido a que esta forma de entender al hombre nace precisamente con una naturaleza ecuménica, común, a la que cualquiera pueda acercarse sin ninguna diferencia, tantos creyentes como no creyentes, como decíamos también esta mañana, y que a la vez es cauce y medio para que el hombre pueda a su vez crear, cultivar todo un ámbito intelectual que le es propio, el arte, la ciencia, la industria, las artes y tantas producciones estrictamente humanas. Ahora hemos escuchado hablar también del cine. Por eso se ha hablado también de nuestro autor como un inculturizador de la fe, cito al profesor Sánchez García. Vemos, por tanto, a Marías primariamente como filósofo, y a partir de esa acción primera nos hemos centrado en él, además, como filósofo cristiano. Es decir, alguien que tiene una aproximación filosófica a la cuestión cristiana. Pero es que, además, para don Julián, como discípulo de Ortega, de quien es hijo intelectual, su categoría fundamental será la vida, el raciovitalismo. En este sentido, el profesor Aurelio Díaz también ha recordado que, marcado por el vitalismo orteguiano, Marías prefirió siempre la observación directa de los seres humanos en sus contextos vitales como punto de partida para sus reflexiones críticas. Ciertamente, lo que hemos puesto en el epicentro de la cuestión cristiana son temas que aparecen también en otras cosmovisiones. El tema de la vida como parte de la creación, como hemos escuchado, la cuestión de la muerte, sus planteamientos, la pregunta por una vida más allá de la muerte. Pero Marías no hace estas preguntas meramente como filósofo, puesto que él es filósofo y cristiano a la vez. Filósofo desde Ortega y cristiano desde su propia experiencia y su trayectoria vital, puesto que la fe cristiana consiste en una experiencia de vida, más concretamente, en un anuncio de vida, en un anuncio de un acontecimiento histórico en el que un hombre pasó de la muerte a la vida, y a una vida plena, una vida que es más que histórica, que es la resurrección de Jesús.
y en otro anuncio, el de que todos vamos a volver a la vida en el día del juicio. Los querigmas más breves y más primigenios que podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra querigma, como saben, la podemos traducir como anuncio o proclamación, hablan de esto como el núcleo principal y original de la fe, que ha habido una resurrección, que habrá un juicio y que habrá una resurrección universal. Entonces, el cristiano entiende el mundo enmarcado en dos acontecimientos de vida. Estos acontecimientos son la resurrección de Cristo y la propia resurrección. Y a partir de aquí, desde este acontecimiento de vida, enmarcado en la circunstancia propia y concreta de cada hombre y del momento histórico que le ha tocado vivir, podemos tratar estos temas centrales de los que hemos hablado, de los que hemos llamado la cuestión cristiana. Estamos pues ante una cuestión filosófica que toca la vida cotidiana. Marías, hablando de esto, dice: para el cristiano, la encarnación justifica inevitablemente el antropomorfismo de toda referencia humana a la divinidad, puesto que en la persona de Cristo está unida la humanidad. Jesús es hombre, pero también es Dios. Finalmente, para el cristiano es contenido religioso central la resurrección, la de Cristo y la de todos los hombres. Y Dios aparece como garantizador de la inmortalidad, y de esa forma concreta de ella, que es la resurrección de la carne. Vemos también la importancia que para nuestro filósofo tienen estos anuncios, que ocupan esta centralidad de la vida del cristiano y cuyo vértice es necesario para poder entender el resto de cuestiones. Estas cuestiones cristianas en Marías remiten a las grandes cuestiones de la filosofía sobre la muerte, la posibilidad de la vida futura y, en definitiva, sobre la existencia de Dios. De la respuesta a esta última pregunta dependen todas las demás. La vivencia cristiana, en este sentido, hace al hombre verse como alguien inconfundible. No un algo, sino un quién, distinto de todo qué. Con nombre propio, creado y llamado por Dios desde antes de la creación. Alguien, como dirá Marías, no solo y aislado, que vive en convivencia con los demás, de cara al otro. Alguien que se siente libre y por tanto responsable, capaz de elección y decisión, con una realidad recibida, de la que no es autor, pero propia. Se sabe capaz de arrepentimiento y de volver sobre la propia realidad, aceptarla o rechazarla y corregirla. Y esa realidad es proyectiva, nos decía también esta mañana don Eliodoro. Consiste en anticipación del futuro, de lo que va a hacer, de quién pretende ser, y es amorosa, definida por la afección hacia algunas personas y el deber de que se extienda a los demás. Y aspira a la pervivencia, a seguir viviendo después de la muerte inevitable, no aislada, sino con los demás. Vive, por su condición amorosa, la posibilidad de interpretación de otras personas, de ser habitado por algunas. Si esto se piensa, se hace una antropología de la persona humana. Si se lo vive, es simplemente cristiano. Si se vive, simplemente cristiano. Esta es la clave y la gran aportación antropológica que nosotros podemos encontrar en estas cuestiones cristianas. Como apuntamos al principio, también me voy a saltar el apartado de la defensa de la vida de don Julián, porque ya se ha hablado anteriormente con el profesor don Enrique González. Pero qué duda cabe que este primer anuncio de vida atañe también a la vida en su integridad, ¿no? Don Julián tenía esto clarísimo, ¿no? Vemos pues la importancia crucial en toda la obra de don Julián de centrar las cuestiones en la existencia humana y su carácter personal. Y desde ellas poder vincularlas con estas importantes cuestiones del cristianismo que se entrelazan con esta filosofía del hombre y que a la vez nos dan luz para entender mejor nuestra sociedad actual y nos dan argumentos razonables para poder debatir en los foros públicos estas importantes cuestiones que, aunque a veces políticamente incorrectas en la sociedad que nos ha tocado vivir, son urgentes de cara a buscar las razones antropológicas concretas para que el hombre sea un sujeto de derechos, libre y con capacidad de decisión, pues su carácter único e irrepetible lo hace digno y merecedor de recibir tales consideraciones. Ciertamente, esta vida, con carácter de unicidad de este ser personal, respetable, cuya vida es argumental y que está cargada de posibilidades, llega un momento en que se trunca. No descubro nada. Si las características de los seres vivos son nacer, crecer y reproducirse, el epílogo de esta secuencia es la muerte. Así pues, el plantearse qué pasa tras este fatídico suceso que de alguna forma nos aterra ha sido propio del hombre a lo largo de toda su historia. Así nos dice Marías que la esperanza en que la muerte no sea el final de la realidad humana es, si no universal, compartida por la inmensa mayoría de los pueblos y de las épocas. Porque es una cuestión común a todo viviente,
aunque no contada personalmente porque nadie ha tenido la ocasión de narrarlo, sino que únicamente se puede experimentar y no compartir. Marías establecerá una novedad también al hablar de dos muertes. Fijémonos en la originalidad de esta intuición de nuestro filósofo cuando dice hábilmente que en todo caso serían dos muertes: la muerte de un organismo y la muerte de una persona. Su conexión es una teoría, por supuesto que problemática, una cuestión abierta. Lo que yo soy es mortal, pero quien yo soy pretende ser inmortal. Además, el hombre no puede imaginarse no siéndolo, porque si me imagino como no existente, lo hago desde la vida, como si volviera a ver lo que ha pasado. No se puede imaginar la muerte personal más que desde la vida y su pretensión de inmortalidad. Así es como Marías entra de lleno en la cuestión de la muerte, no como un acercamiento a la cuestión cristiana, entendida como un estado intermedio, sino a una primera muerte que es la del cuerpo. Esto es una obviedad tanto para el cristianismo como para cualquier cosmología que se precie. Pero he aquí la novedad. Esta segunda muerte, la de la persona, ¿tiene lugar realmente? ¿O hay realidades personales que nunca morirán? Es más, cuando hablamos de la vida perdurable, ¿qué pasará ahí con el cuerpo biológico? Esta será también una cuestión interesante y que no pasará de largo en la filosofía de don Julián. En este horizonte que deja la muerte es donde nos parece que radica la clave para entender la muerte como final de la vida corpórea, pero como estado intermedio a la vida a la que se llega. De esto ha hablado también el profesor Taberner, que tendremos el gusto de poder escuchar mañana. Este horizonte de eternidad se apunta ya desde el momento mismo de la aparición de la vida en nuestra realidad concreta. Se trata, por tanto, de una experiencia vital que busca estas connotaciones que abren a la vida a una dimensión que hace que mi existir tenga unas repercusiones que van a durar para siempre. Y es así como nuestro autor verá la muerte como un momento de estado intermedio que esta vida creada y una vida que perdura a la que se está llegando, que se está haciendo. Este horizonte al que se está llegando en la vida, del que hemos hablado al tener en cuenta el hecho de la muerte como un estado intermedio, es al que tendrá la existencia humana. Con todo lo que ha experimentado, con todas sus vivencias, en definitiva, con todo su ser. Por eso dice Marías que el hombre es presente, pero vuelto al futuro, orientado hacia él, proyectado. Igualmente, la dignidad de la persona humana radicará en la dimensión trascendente de la antropología, pues de lo contrario el hombre sería reducido exclusivamente a un proceso físico-químico. En este sentido, aparece en Julián Marías una preocupación, y es que incluso los mismos cristianos olviden el carácter misterioso de Dios, no como un enigma indescifrable o interrogante permanente, sino como inabarcable, como realidad incomprensible que nos desborda, que nos supera, que de alguna manera trasciende nuestra existencia, nuestras acciones y nuestra historia personal. Por ello mismo, a partir de entender a Dios como Padre, se está acentuándolo también en el plano humano de Dios, la dimensión inmanente, la excesiva cercanía, y se olvida la trascendencia de lo divino. Así, ¿cómo plantear la vida eterna? ¿Cómo entender una vida que perdura más allá de la propia vida concreta? La respuesta y la raíz a estas preguntas radican en tener en cuenta la vida como un proceso, como un plan ciclovitalicio, en el que desde la propia vida, creada, no elegida inicialmente, el ser humano empieza un proyecto vital, que tiene la necesidad de ser continuado, que necesita también un proyecto y a la vez una proyección. Pero, ¿hacia dónde nos lleva este proyecto? La lectura antropológica que hace Marías de la cuestión cristiana de la vida perdurable y por ende de la resurrección, por la que considera que la infidelidad más grave de nuestro tiempo es el olvido de la otra vida, la atenuación de la perspectiva de la muerte y la perduración de la vida personal. Y en este sentido nos dice que para muchos hoy lo mundano es el único horizonte. Como consecuencia de varios factores se ha ido disipando la referencia a la perduración, la proyección hacia una vida con la cual se deja de contar. He insistido muchas veces, dice Marías, en el afán de seguridad que afecta al hombre de esta época y la imposibilidad de seguridad respecto a la otra vida, a su existencia en todo caso, a su desenlace dramático, finalmente y sin escape a su cualidad y consistencia. Nuestros contemporáneos prefieren lo único que se puede tener seguridad, la nada. ¿Acaso la escasez de amor es un factor que entibia el deseo, la necesidad de otra vida? Si no se ama, ¿para qué? Esta situación, la idea de que no hay más que esta vida, reduce a Dios a una mera referencia nominal en la que apenas se piensa. Aunque no se renuncia al cristianismo, se lo vacía de contenido.
creo que es algo que también pulula aún en algunos ambientes. Fijémonos aquí cómo esta lectura del hombre que busca la seguridad, que es en definitiva el sustitutivo contemporáneo a la vida perdurable, es en Marías una búsqueda de amor. Se deja de amar por el miedo a la muerte y entonces la vida se vuelve un sinsentido. Porque ¿para qué amar entonces si todo se acaba? ¿Qué sentido tiene entonces cualquier intento de perdurabilidad? Prosigue nuestro autor advirtiendo que en esta actitud solo puede ir acompañada de un extraño deseo de aniquilación, una especie de voluntad de extirpar en los demás la esperanza de seguir viviendo después de la muerte. En este sentido, según María, se delata una especie de terror a la supervivencia, a la responsabilidad, a la exigencia del amor. Ciertamente se puede entender que muchas personas sientan dudas, dificultades y angustia ante la incertidumbre, pero lo que no puede concebirse es que se sienta hostilidad hacia algo que sin lugar a dudas sería admirable. En este sentido, este acontecimiento dramático en que consiste la vida humana tiene un instante que es el último, pero que no tiene por qué serlo necesariamente, ya que se puede tener la esperanza, y el cristianismo consiste muy principalmente en ella, de que se siga viviendo después de la muerte, de que la muerte corporal y biológica no sea la aniquilación, la extinción de la persona. Marías, por tanto, y concluyo, nos presenta en su obra un natural en el que cabe perfectamente un supranatural cristiano. Desde la cotidianidad del hombre tenemos acceso a su apertura, y eso precisamente nos ayuda a ver que la cuestión cristiana no es antinatural ni contranatural, sino simplemente sobrenatural. Por eso la misma fe cristiana nunca es irracional, sino razonable. Y esto hace también que nunca sea contracultural, sino promotora de cultura, porque la fe cristiana tiene su origen en el acontecimiento de Jesucristo, que además de Dios es verdadero hombre, con lo cual para el cristianismo nada humano le es ajeno. Y si nada es ajeno es porque le es intrínseca la vida del hombre. La razón nunca podrá separarse de la fe, del acontecimiento sucedido en la cuestión cristiana, por lo que debería existir una simbiosis perfecta y complementaria. Por eso María dice que en ocasiones la religión tiende a convertirse en economía, en sociología, en política, en psiquiatría, y casi siempre se trata de casos de intrusismo. ¿Por qué? Casi siempre hablan de esos temas profesionales de ellos que tienen un contacto epidérmico con el cristianismo o eclesiásticos que tienen conocimientos muy someros en esas disciplinas. Dice don Julián que la organización de la Iglesia se ha saltado 3 siglos, cuanto menos, de pensamiento moderno, y por ello anima a recoger toda la realidad del estudio científico y a partir de él hacerse las preguntas que el cristianismo nos lanza. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Por qué hay en mí un deseo de eternidad? Estas preguntas son legítimas y razonables y la cuestión cristiana debe planteárselas en diálogo con las ciencias modernas y no obviando estas. De esta manera le corresponde a la fe la aprensión de la razón, pues si se separa de la realidad quedaría ajena al hombre y a su vida. El diálogo fe-razón como elemento vertebrador y necesario para tener en cuenta la cuestión cristiana es, por tanto, en una apertura de la cuestión religiosa a las realidades más propias del hombre, ya que, como se deja ver en toda la obra de Marías, de manera transversal, el pensamiento cristiano estaba aquejado desde hace tiempo por una limitación capital. En lugar de mirar a las cosas, se miraba a un libro, tratando de buscar la fórmula que se ajustara a ciertos esquemas, de cuyo mero funcionamiento automático se esperaba una solución. Había una cierta necesidad de volver a la realidad creada, a lo natural, una necesidad de integrar la fe en un proceso de observación. Por estas razones, Marías nos habla de la función del cristianismo, que no es dar soluciones, sino dar luz para buscarlas. Y hay que usarlo, si se permite la expresión, para mirar la realidad que Dios entregó a la indagación y a las disputas de los hombres. Nos parece, pues, que la obra filosófica de nuestro autor es una plataforma válida y lícita para el pensador cristiano del siglo XXI, que desde su novedad y originalidad aporta una dimensión nueva desde donde establecer las grandes cuestiones del cristianismo, siempre presentes y hoy más si cabe, siempre debatidas. Por ello, esta unidad entre la razón y la cuestión cristiana deben ir de la mano, pues es la razón quien cree, la misma razón que resuelve un problema matemático, que hace una evaluación estética o emite un juicio moral. No tenemos una razón para razonar y otra facultad para creer. Es la razón quien cree, justamente porque creer le parece razonable. Estamos convencidos de que así vivió nuestro querido Julián Marías, este filósofo señero de la España de los siglos XX y XXI.
y el legado que nos entrega es todavía una fuente de conocimiento para seguir pensando desde esta unidad entre la cuestión cristiana y el pensamiento, entre la fe y la razón. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí las dos ponencias de nuestros expertos. Vamos a abrir ahora un pequeño turno de preguntas o de diálogo sobre los dos temas tan interesantes que se han planteado sobre la mesa. Entonces, primero, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, alguna reflexión o poner encima de la mesa algún diálogo que podamos establecer, pues bienvenido es. Si no, mientras esto sucede, bueno, pues yo le preguntaría al doctor don José Alfredo sobre una cuestión que parece interesante, ¿no? Es decir, Julián Marías decía para él el cine de Hollywood, el cine clásico de Hollywood, sobre todo ese que se hace en los Estados Unidos, ¿no? En la ciudad de Los Ángeles, entre el año 30 y el año 62 aproximadamente, es para él el paradigma, aquel cine que muestra ese ser humano cristiano, esa persona cristiana con todos sus valores, con todas sus virtudes, y también aquel cine que nos sirve para educar, ¿no? al ser humano, para construir al ser humano que ve ese cine y quiere imitar, ¿no? a esos comportamientos de los que hablábamos antes. Pero a partir de los años 70, Julián Marías cada vez pierde más la fe en el cine. Él dice que, bueno, que cada vez ve menos reflejado al ser humano que a él le gusta, ve menos reflejado al ser humano que él quiere, y que le sirve cada vez menos para esa formación que él busca mientras ve cine. Esto le sucedió prácticamente casi hasta el final de sus días, ¿no? Yo le quería preguntar a don José Alfredo si usted comparte esta visión y si el cine actual, ¿qué nos recomendaría? Si hay algún director como Leo McCarthy que pueda ser que en su cine haga una construcción de la persona, podamos ver un modelo de ser humano cercano al cristianismo que nos pueda servir a los cristianos, ¿no? para ver un modelo de virtud del ser humano. En todo caso, recomiéndenos alguna película, si así es, para que podamos apuntar y podamos salir de aquí, ¿no? Con algo que llevarnos al cine y algo práctico. Don José Alfredo, cuando quiera. Muchas gracias. La verdad es que sí, el otro día teníamos una reflexión sobre Anthony Mann, y a todos los grandes directores del Hollywood clásico, cuando ya desaparece, pues eso, el código Hays, desaparece todo control de autocensura en la pantalla, el cine puede hacer de todo, el cine puede empieza a ser como un mega relato que ya nadie controla y que por tanto difícilmente puede ser una comunicación de tú a tú. Entonces es así, es decir, Capra tiene su última película en los años 60, Macari igual, Ford pelea, y bueno, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, pues yo creo que detrás de eso pues ya hay como un deseo de no tener límites a la hora de la comercialización del cine, y desde luego pues poder perder cualquier sentido del pudor con respecto a la violencia o al sexo, y poder convocar por ahí, que no es lo que convoca de un modo más excelente la sensibilidad, ¿no? Yo creo que Marías, que fue un lector, puedo emplear la expresión lector para el cine, un lector apasionado de películas, se dio cuenta también que esa dinámica se agotaba, porque realmente falta imaginación en determinados tipos de cines sin límites, y fue descubriendo que en los años 70, 80 se van recuperando también pues elementos de calidad fílmica, ¿no? La propuesta de un personalismo fílmico es añadir, pero tiene que haber quienes quieran hacer cine así, ¿no? Y tiene que haberlo, hay algunos que muy claramente desde una militancia cristiana lo pueden hacer y son merecedores de todo nuestro aprecio y nuestro reconocimiento, pero es una gran fortuna encontrar que quienes, no teniendo esa militancia, pues cultivan, como decía Joan Albert, la perspectiva cristiana y siguen teniendo. Entonces yo uno hace lo que puede, ¿no? Entonces yo, como veo mucho cine antiguo, veo poco cine actual, y entonces está contestado prácticamente, ¿no? Sí, pero yo del cine actual, aparte ¿no? por supuesto, de Juan Manuel Cotelo y otra serie de personas que van haciendo cosas verdaderamente muy interesantes y muy valientes, pues a mí me ha alegrado descubrir a los hermanos Dardenne, que van planteando pues la ruptura
que supone alguien que actúa en conciencia y no se deja llevar por la violencia, que aplica el no matarás. Y tengo también un particular aprecio a la curva de evolución hacia el optimismo de Aki Kaurismäki. Es decir, sus primeras películas, es un director finlandés no tan conocido, sus primeras películas eran a veces duras con la situación pues de los trabajadores, etcétera, después de la caída del muro de Berlín, que en Finlandia pues no acabaron de beneficiarse de las grandes promesas de lo que llegaba, pero que en sus últimas películas ha cuidado más la dimensión de la esperanza. Y particularmente me gusta Le Havre. Le Havre es una película que tiene un doble final feliz. Y él dice, y es que ya estoy cansado. La gente sufre demasiado como para que encima contemos finales amargos. Y dice, a mí me gustaría ser como Capra, pero Capra era serio. Y en nuestro mundo no se puede ser tan serio como Capra. Toda una indicación. Muchas gracias. Para Joan Albert, ¿no? Para don Joan Albert, como sacerdote y como profesor, ¿no? Además de estudioso de Julián Marías, tendría una pregunta también que pueda ser práctica. Ha hablado mucho, y es lo interesante, ¿no? de Julián Marías, de la perspectiva cristiana, ¿no? Hacer hincapié en esa perspectiva cristiana, sobre todo, como bien has dicho, es decir, que teniendo en cuenta que todo el occidente, ¿no? Tanto europeo como americano, es decir, todo lo que es la cultura occidental, pues lo quiera o no quiera, sea creyente o no sea creyente, sí que bebe de esa cultura cristiana y ve la vida desde una cosmovisión cristiana. Desgraciadamente, vemos que en estos tiempos se está perdiendo, ¿no? Se trata de retirar lo cristiano de lo público, incluso aunque sea beneficioso para el ser humano, por el hecho de venir del cristianismo, está visto como algo negativo, como algo que hay que eliminar, por pura ideología, sin pararse a reflexionar si eso es bueno o es malo, tanto para el ser humano como para la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo le preguntaría directamente, es decir, ¿cómo podemos recuperar esa perspectiva cristiana para todos, ¿no? Para toda nuestra sociedad occidental? Es decir, cómo recuperarla, cómo volverla a llevar a lo público, y sobre todo desde qué perspectiva desde qué dimensión que nos plantea Julián Marías, es decir, desde la pregunta por la muerte, desde la pregunta por la propia creación, desde la pregunta por la novedad, ese plus de realidad que hablábamos antes. Es decir, ¿cuál cree usted personalmente que sería la más interesante, la que más podría hacer mella, la que más podría hacernos reflexionar para recuperar el cristianismo, para recuperar la perspectiva cristiana? Muchas gracias, profesor. Ciertamente parece una pregunta interesantísima, ¿no? O sea, un tema que podría dar mucho de qué hablar, ¿no? Yo creo que un poco por lo que voy conociendo cada vez más a don Julián, ¿no? Yo entiendo que esta recuperación de la perspectiva cristiana no es tanto como recuperar, ¿no? Porque uno quiere recuperar lo que ha perdido, ¿no? Y entendiendo a Marías con su visión del cristianismo como persona, ¿no? Pues a cuanto más recuperemos la dimensión del ser personal, más recuperaremos esta perspectiva cristiana, ¿no? Cuanto mayor dignidad personal recuperemos en nuestra sociedad, mayor perspectiva cristiana, ¿no? Porque, en definitiva, yo creo que la tesis general con respecto al cristianismo de don Julián es esta, ¿no? El cristiano es la persona, ¿no? Reconocer al ser humano como un sujeto de dignidad, ¿no? De dignidad personal, ¿no? Y, pues eso, ¿no? Yo no me atrevería a hablar de una recuperación, ¿no? Quizás me atrevería a buscar los orígenes de esa concepción del ser humano como persona, ¿no? A volver a ese núcleo inicial de la fe, que fue el que constituyó nuestra sociedad occidental, ¿no? Volver a esos orígenes, ¿no? El Papa Benedicto habla mucho de las minorías creativas, ¿no? Pues oye, recuperar esa dimensión del ser humano como persona, ¿no? Hay una cosa que a mí personalmente me gusta mucho de Marías, que dice: cuando vemos al otro, ¿no? Cuando vemos a la persona, vemos una inagotabilidad, ¿no? Nunca acabamos de entender al otro, ¿no? Hay un misterio en el otro, ¿no? Si eso nos pasa con las personas, ¿cuánto más nos va a pasar con la persona divina, ¿no? Pues a mayor recuperación de la persona, ¿no? Pues mayor recuperación de la perspectiva cristiana.
muchas gracias. Creo que queda muy aclarado, ¿no? Por dónde tenemos que ir, ¿no? Es decir, por recuperar a la persona en contra, muy interesante, es decir, en contra de la cosificación que estamos sufriendo en la actualidad de la persona. Hablábamos antes precisamente, ¿no? de que casi pides perdón por decir, ¿no? que el hombre es superior a los animales, ¿no? Y prácticamente hay que pedir perdón, es decir, efectivamente hay que recuperar, ¿no? Es decir, que el ser humano es persona, ¿no? Y desde ya, obviamente, sin perjudicar, ¿no? Es decir, a los animales, obviamente, pero a partir de ahí podremos entender muchas otras cosas, ¿no? Sobre la creación o sobre la identidad del ser humano. ¿Alguna pregunta más, alguna reflexión? Sí. Tenía una ya para el anterior ponente, lo que pasa es que no me ha dado tiempo y la lanzo ahora. Yo no tengo formación filosófica ni tampoco he leído poco de Julián Marías, me ha costado, pero siempre me ha llamado la atención, he tenido curiosidad por el episodio de su tesis. ¿Qué pasó cuando propone su tesis, que sería una buena tesis, conociendo al personaje, además apoyada por García Morente? Habían prejuicios, habían roces, envidias entre... que luego ya él, tengo entendido que se desvincula totalmente del mundo académico, ¿no? Que siempre he tenido curiosidad de qué pasó en ese momento, ¿no? Si me lo pueden refrescar. Sí, sabéis, yo sí que... Sí, a ver, por lo que he leído, efectivamente, es decir, grosso modo, es decir, fue una cuestión de vendetta política, es decir, se chiva a un compañero suyo de clase, es decir, Julián Marías, él permanece fiel a la República hasta los últimos días, ¿no? Incluso llega a formar parte ideológicamente, no de la revolución comunista, no de la República, pero sí de esa tercera España que queda un poco, ¿no? entre el alzamiento nacional, ¿no? y la revolución comunista de la zona republicana. Entonces él siempre permaneció fiel a la legalidad, a lo que era la República del 31 originaria, y entonces al final... Pues claro, cuando Franco toma el poder después de la guerra, Julián Marías no es visto con buenos ojos políticamente. Entonces, precisamente por eso luego tiene cerradas las puertas de la Universidad Española prácticamente hasta el año 77. Por eso él va a Estados Unidos, por eso él tiene que vivir de los libros. Él también dice que se autoexilia en un exilio interior, es decir, él no quiere tampoco saber nada de lo oficial. Por lo tanto, él sí que nunca comulgó con el franquismo. Él tenía una frase que era los injustamente vencedores y los justamente vencidos, es decir, ninguno de los dos bandos tenía razón, es decir, fue una barbarie aquello de la guerra, y precisamente por eso pues él tuvo muchos problemas. Que suspendieran la tesis efectivamente no fue por una cuestión académica, sino que se plantea, ya digo, grosso modo, porque ya los detalles, si alguno de los ponentes puede poner algún detalle más, pero grosso modo es como una revancha política ideológica hacia Julián Marías por no defender el franquismo, ¿no? Y haber permanecido, como digo, fiel. Precisamente él cuando termina la carrera de filosofía es cuando estalla la guerra civil. Le coincide justo en un periodo vital importante para una persona, como es acabar su carrera y continuar con su proyecto vital, del que él tanto habla. Es decir, pues precisamente la guerra civil parte por completo su vida. Cuando termina la guerra civil, él se ve en una situación en la que no tiene cabida dentro de la Universidad Pública Española. José Alfredo, ¿querías añadir algo? Yo creo que lo has explicado maravillosamente, solamente añadir pues que desgraciadamente el mundo universitario, que debía ser un mundo de amplitud y búsqueda de la verdad, pues muchas veces padece esas miserias, ¿no? Y se deja llevar en lugar de por el juicio objetivo de los méritos académicos por el juicio de oportunidad de las significaciones políticas, ¿no? Un hecho lamentable, sí. De todos modos, en descargo de la gente que le bloqueó la entrada en la universidad, hay que decir que sí se le dejó entrar en la universidad, lo que pasa es que se le pidió que jurase los principios del movimiento y él no quiso hacerlo. Entonces quiero decir que eso también entra en la libertad personal de cuando se tiene que, o sea, quiero decir, de acuerdo que es una entrada en falso, ¿no? Quiero decir que uno no tiene por qué abdicar o por qué de sus ideas, ¿no? Pero sí se le ofreció esa incorporación, lo que pasa es que teniendo que jurar los principios del movimiento. Lo que pasa es que, bueno, él en el fondo ejerció un magisterio al final, que eso ha sido muy bonito también, la figura de Julián Marías, que al margen de la universidad, sin embargo, ejerció un magisterio público. Desde la prensa. Y aunque estuvo marginado en la vida universitaria española, sin embargo, luego, pues uno de los filósofos que más ha ido a Estados Unidos, que más ha viajado
otros países durante todo ese periodo, con lo cual realmente el magisterio de María digamos que simplemente pues se transmutó en otra cosa de lo que ordinariamente suele ser la labor pedagógica de un filósofo, ¿no? Sino que cambió simplemente los parámetros y pudo realizar su vocación, ¿no? Que eso es muy bonito también en él, ¿no? Como las circunstancias negativas no le impiden realizar su vocación, ¿no? Sí, como decimos, él tuvo que ir a Estados Unidos a enseñar allí en Massachusetts y en muchas universidades, incluso en Sudamérica, en Buenos Aires también estuvo enseñando, es muy conocido allí también. Y aquí en España, como decimos, pues fue a través de la prensa, de sus publicaciones, él tuvo que escribir libros uno tras otro, es decir, para, como hemos comentado antes, para poder sacar adelante a su familia, para poder expresar toda su filosofía, su pensamiento, y eso fue lo que le llevó precisamente a, como se dice vulgarmente, ¿no?, a buscarse la vida, ¿no? Julián Marías fue una de estas personas que se buscó la vida buscando su vocación y sin verse, digamos, determinado por las circunstancias. Elidoro Carpintero recordaba esta mañana que le ofrecieron también dar clases en Yale, en Estados Unidos, que es una universidad muy prestigiosa, y sin embargo él declinó esa invitación por otra serie de circunstancias, ¿no? O sea que quiero decir que también yo creo que la moldó su vocación filosófica también a otra forma de comunicación, ¿no? Que a él yo creo que le iba especialmente bien, ¿no? Que era la comunicación a través de los medios de comunicación y a través de las terceras de ABC, que duraron nada menos que durante 40 años, o sea que ejerció, o sea, el magisterio de Julián Marías en la vida pública española empieza con las terceras ABC en los años 40 y dura todo o sea, que realmente es un magisterio impresionante, o sea, no es una cuestión de flor de un día, ¿no? Sino que es un... Sí, Julián Marías es un claro ejemplo de una persona que hace gala de la libertad y la verdad, ¿no?, como modos de vida, ¿no? Por eso no estuvo encadenado a nada, sino a su libertad, a su pensamiento, y pudo vivir así toda su vida. Probablemente lo que haya que reconocer es que quien perdió más de no tenerlo fue la universidad. Y por eso yo felicito esta iniciativa de crear una escuela que de alguna manera favorezca que el pensamiento de Julián Marías circule por el mundo universitario. ¿Alguna pregunta más? Si no, concluimos aquí. Simplemente recordarles que mañana a las 10 continuamos con el Congreso en la acogida y a las 10:30 con la ponencia de don Fernando Alonso Barahona. Muchas gracias por su asistencia y su atención.